Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando una joven desapareció, su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. Los investigadores sospecharon que su ex amante era el responsable, pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia, el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas el poder puede corromper, y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware, perder de vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley, le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega. Obsesión mortal. Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996. En el exclusivo restaurante Panorama, el prominente abogado de Delaware, Thomas Capano, separado de su esposa, cenó con su amante Anne-Marie Fehmy, la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino, su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar, Capano llevó a Anne-Marie a su casa en Wilmington, Delaware, que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. Dos noches después, Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada, Kathleen se reunió con la Policía Estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la Secretaría del Gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina. Kathleen llamó a Michael Scallon, un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie, para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa, pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas. Sí, así es. ¿Y esto es inusual de ella? Mary siempre tiene todo en su sitio, no entiendo. La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada, pero su departamento estaba desordenado. No tiene sentido. Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal. No, para nada. El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación, aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan, de la policía de Wilmington, fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están proporcionando, dijeron que ella no es el tipo de persona que se va, que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer, cuando va a algún lado, ella lleva su cartera, billetera, su identificación Soy o el algo. detective Donovan. En la habitación, Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano. Encontré estas cartas, no estoy segura de que... Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano. No es nadie que conozcamos. Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware.
Tom Campano tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número 2 de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado. Era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington. Muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro. No parece para nada una relación feliz. Para nada. Los oficiales visitaron a Thomas Capano a las 3:39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de 4 hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de Anne-Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. Le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba, y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces, ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana, que probablemente aparecería en el trabajo. Entonces le preguntamos si ella, de hecho, estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo. Sin embargo, Anne-Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9:45. Normalmente oiría tacones altos. Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Fahey. Ve al restaurante Panorama en Filadelfia y a ver si encuentra... Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia de Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Marie Fahey desde las fotos. Sí, es ella. No estaba muy contenta. ¿No? La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo siento, es todo lo que tengo. ¿Ella lo firmó? Sí, así fue. Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi 3 años antes. En 1993, Anne-Marie Fahey, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador. No, Tom Capano. Anne-Marie Fahey. A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención.
Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control. Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él. Para la primavera de 1996, su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación. Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa para que pudieran dejar de esconderse. Ven aquí, escúchame, ven aquí. ¿Sabes cuánto te quiero? Anne-Marie quería irse. Capano se negó a dejarla ir. Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. Era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Thomas Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo. A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, alguien, Anne-Marie Feggi, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo. La familia Feggi publicó una recompensa de $10,000 por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie. Estamos aquí todos reunidos. Durante el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador se unió a la búsqueda. Los que la conocen y aman a Anne-Marie. No encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Alpert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda. Me puse en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí. En ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito. Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Anne-Marie Feggi. El fiscal general adjunto Colin Connolly notó que Capano hizo una compra de $308 en la tienda Wallpaper Warehouse justo 2 días después de que Feggi desapareciera. Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse. La persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Donovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra. Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Anne-Marie Feggi, pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano. Sospechaban que era responsable del asesinato de su ex-amante, Anne-Marie Feggi. 2 días después de su desaparición, Capano había comprado una alfombra nueva. Para el fiscal general adjunto Colin Connolly, esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa. Hasta ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Anne-Marie Feggi, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa. Con la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa 4 días antes de la desaparición de Anne-Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza, ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano.
La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. 3 semanas después, el ama de llaves regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de estar habían desaparecido. En su lugar había 2 sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connolly todo lo que necesitaba para proceder. Cuando se combinan la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa la noche del 27 de junio, y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación, ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa. Connolly y el agente del FBI, Eric Alpert, prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Thomas Capano, en Wilmington, que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían, pero sí dónde buscar. Registramos toda la residencia, pero prestamos especial atención a esta habitación, la zona de la sala, porque creíamos que Anne-Marie Feggi había sido asesinada ahí. El equipo encontró las 2 sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Cuidado con los muebles, ¿de acuerdo? No tienen que destruirlos. El suelo estaba limpio, pero en el rodapié los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto, vieron 2 manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C. pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. Para el examinador del laboratorio de ADN, Alan Justy, analizar el material recuperado representó un desafío. Las muestras en sí no eran muy grandes, en realidad eran muy pequeñas, y por eso teníamos que tener cuidado porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre. Justy realizó la prueba de Castle-Meyer. Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolftaleína, que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo, el descubrimiento fue importante. Esto es muy significativo porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quién era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Feggi. Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres. Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente, los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra. Detective Daniels, Departamento de Policía. Pero era muy tarde. Su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada, pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN, y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. A medida que la investigación avanzaba lentamente, Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. Como el mayor de 4 hermanos, siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción, mientras que Louis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia.
Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran. Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes, que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante porque era difícil conseguir a alguien que cooperara. El equipo creía que si Capano mató a Anne-Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Louis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores. Accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida. ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Louis Capano y Asociados. Afirmó que el 1 de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Fahey, se le ordenó que tirara 4 contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así. Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie. Hace unas 2 semanas. A la compañía de construcción de Louis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura, a medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano. Necesito hablar contigo. Toma, llévale esto, Bob. Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas y le contara a las autoridades sobre la desaparición de Anne-Marie. Tus metidas de pata me están volviendo loco. Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse. Tienes que apegarte a la historia. Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya. Solo apégate a la Bajo juramento, Louis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista. Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware. Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano. Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Fahey. Durante 4 días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados. A pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su examante Anne-Marie Fahey. Llevaba desaparecida 8 semanas y se presume que fue asesinada por su examante millonario. Como explica el agente del FBI, Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría.
Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido. El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa. Necesito que firme esto. Sí, está bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Giusti, no sabía si el plasma sería suficiente. El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN. Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie. Comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Feghi. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato, pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Feghi, también la tenía con Debbie McIntyre. Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano, el hermano menor, tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó. Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote. Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El fiscal general adjunto Colin Connolly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano. A partir de noviembre de 1996, pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo. Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne-Marie Feghi, el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación.
Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de 3 años de Jerry. El agente Alpert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Alpert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas. No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Mary Feggi. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar. Bueno, están todos en mi casa. Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano, su esposa e hijos. Ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes conmigo. La presión para Jerry Capano era enorme. Camionetas, se llevaron todo. No solo era uno de los aliados más cercanos de Thomas Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Thomas Capano ante la justicia. Un año y medio después de la desaparición de Anne-Marie Feggi, el 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación. Sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Thomas Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie, el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Thomas acudió a él con un problema. Jerry le dijo al agente Eric Alpert que no sabía que Thomas le había mentido. En febrero de 1996, Thomas Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador. Recibí una llamada. Jerry le dio a Thomas $8,000 y el arma que pidió. Thomas le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Thomas el viernes 29 de junio de 1996. Recibí una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Thomas se veía molesto. Son las 6 de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí? Jerry, necesito tu ayuda. Necesito usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo, no tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano menor. No me des la Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora. Finalmente Jerry cedió. Jerry accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo.
Ya en la casa, se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Muy bien, vamos por la... Solo quedó la alfombra. ¿Qué vas a hacer con esta alfombra? Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Thomas Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Thomas Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Thomas le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Thomas envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan. Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿terminaste? ¿Ya terminaste? Y Tom le dijo, sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose. De regreso a Stone Harbor, Thomas Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano. Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba mi ayuda. El trabajo no estaba terminado. Envolvió su tobillo con Su hermano necesitaba deshacerse de más pruebas. Tom le dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros, una mancha grande. La describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Haz algo al respecto? Los investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de Anne-Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Luis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Luis apareció con su abogado 2 días después. Esta conversación es un registro oficial. Luis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Thomas de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Thomas Capano las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Thomas y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. Se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Alpert temía que Thomas huyera de la jurisdicción.
En ese momento llamé a Colin Connolly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Thomas Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alpert ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia, coaccionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. 17 meses después de su desaparición, el presunto asesino de Anne-Marie Feggi estaba finalmente bajo custodia. 2 hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Thomas Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Feggi. Su hermano menor, Jerry, dijo que Thomas había tirado el cadáver al Océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connolly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un cuerpo, y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. Y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo, y resultó con una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Thomas Capano eran 2 manchas de sangre de Feggi encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso. Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996 y le pedí que describiera con más detalles a la nevera y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de bala. La pista parecía prometedora. La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alpert inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey, para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chapp estaba pescando a 9 kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua. Tenía 2 agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí. Y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chapp parcheó los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, 2 meses antes de que Anne-Marie desapareciera. La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera. La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él, y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una Beretta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, 6 semanas antes de que Feggi desapareciera. Interrogaron a McIntyre. Fingió que su relación con Thomas Capano era más casual de lo que realmente era. Puedes pasar años en la cárcel. Connolly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó. No. Le pregunté, ¿tienes un arma? E inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo
y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo, una persona. Y era Tom Capano. Connolly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. Sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había deshecho del cuerpo de Fahey, tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Louis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996. Después de cenar, él y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió en su casa. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Qué te sucede? Con esta mujer? ¿Qué haces en mi casa? ¡Tú te voy a...! Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. ¡Mira lo que hiciste! Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además, dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano, pero decidió usarlo como ataúd. Este es el documento oficial. Durante el interrogatorio, Connolly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976, cuando se desempeñó como fiscal general adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó. Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría? En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Anne-Marie Fahey a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría. Sacó la bereta que McIntyre le compró y le disparó a Fahey a sangre fría. ¡Contigo! ¡Estoy harto! ¡Siéntate! ¡Quiero irme a mi ¡Siéntate! casa! Luego la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9:45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Anne-Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto. Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Por favor, de pie. Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Pudimos reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Fahey. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir. El jurado fue más allá, sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar.
Los productores agradecen a la Oficina Federal de Investigación por su colaboración en la producción de esta serie. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¡No, no, no! Los asesinos saben cuándo atacar, cómo desaparecer. Homicidios en serie, todos sin resolver. Cuando una mujer embarazada es asesinada, los agentes juran detener la violencia. Comienza una batalla sin cuartel entre la policía y los criminales. Hasta que no se resuelven los casos, nadie estará a salvo. Los archivos del FBI. En los años 70 y 80, una banda de matones causó estragos en Puerto Rico. Organizados con experiencia letal, parecían estar más allá de la ley. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Como estado asociado, Puerto Rico está bajo la jurisdicción del FBI. Un grupo de agentes descubrió a una pandilla liderada por policías corruptos, hombres que protegían a inocentes, ahora los asesinan. Una hermandad de uniformados que terminó en una guerra. Hermandad traicionada. 28 de julio de 1977. San Juan, Puerto Rico. El distribuidor de diamantes de Nueva York, Steven Brooks, visita la isla en un viaje de negocios. Planea reunirse con un joyero local para cerrar un contrato. También quiere vender de su nuevo inventario. Lleva consigo $250,000 en piedras de lujo. Está solo, sin escoltas. Brooks debe regresar a casa en 2 días. El 29 de julio, la policía de Puerto Rico descubre un cadáver en las afueras de la capital. Es un hombre adulto. Recibió un disparo y luego fue calcinado. No encuentran su licencia de conducir y debido al fuego, su identificación no puede ser comprobada. La policía no encuentra más pistas y sepultan a la víctima como John Doe. 4 meses después, gracias a la familia de Brooks, la policía se da cuenta de que el cadáver era del distribuidor de diamantes. El asesinato es parte de una tendencia alarmante. En los últimos años, otros 2 estadounidenses comerciantes de diamantes fueron asesinados en Puerto Rico. Agente especial Fernando Candelario. Había individuos que transportaban joyas desde Nueva York hasta Puerto Rico. Esos individuos eran secuestrados o hallados sin vida. Dado que los homicidios son de carácter interestatal, el FBI trabaja con la policía local. Aún no tienen evidencia que apunte a algún sospechoso. Los agentes se comunicarían con sus contrapartes en la policía de Puerto Rico para saber si tenían alguna pista. Sin reporte de pistas, los casos se estancan. En esta época, los crímenes violentos son comunes en San Juan, donde la pobreza, el comercio de cocaína y la delincuencia dominan las calles. Las autoridades tienen problemas para enviar a los pandilleros a prisión. En marzo de 1979, un pandillero investigado por asesinato elimina al único testigo de aquel homicidio con un disparo en la cabeza. La novia del pandillero, Jessica Trujillo, observa el homicidio y más tarde ayuda a escapar al delincuente. El agente especial del FBI en San Juan, Jim Byrd. Ella iba a testificar en un caso de homicidio muy conocido del crimen organizado en San Juan.
esta chica, porque eran conscientes del peligro y de las amenazas en su contra, era custodiada por la policía. Jessica pasa los días en la policía y en la noche los detectives la llevan hasta la casa de su abuela. El juicio comienza en mayo de 1980 y los fiscales se adelantan a fin de hallar culpable a un capo de la droga. Pero a 5 días de la audiencia descubren un cadáver en un campo de caña de azúcar cerca de San Juan. Es Jessica Trujillo, la única testigo en contra del delincuente. Una autopsia revela que murió por 2 disparos, un estilo de ejecución precisa. Tenía 3 meses de embarazo. Recuperan un sombrero panameño hallado cerca del cadáver. El asesinato impacta a los isleños, incluyendo al agente especial del FBI en San Juan, Diad Rosario. Jessica era famosa en las noticias. Se sabía que iba a declarar en contra de este otro individuo al que ella vio asesinar a otro hombre. Se sabía que Jessica era protegida por la policía. Las acusaciones eran, al menos los rumores del caso, que ella estaba bajo custodia de la policía y que, al parecer, fue asesinada por un oficial. De repente, lo impensable parece posible. La Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, conocida como NIE, trabaja en casos de corrupción en la policía. Piden ayuda al FBI. Era un asunto de confianza. ¿En quién creemos? Y el NIE confió en el FBI en vez de buscar al mismo departamento de policía. Había que conseguir a alguien confiable que condujera esta investigación. El FBI y el NIE entrevistaron a detectives de la División de Homicidios. Se encuentran con que nadie recuerda quién custodiaba a Jessica el día en que fue asesinada. No obtuvimos cooperación. Ningún detective allí iba a hablar sobre este caso. Era algo siniestro. Los agentes solo obtienen excusas de los oficiales que juraron proteger y servir. Este código de silencio decepciona al agente especial del FBI, Angelo Class. Era obvio que los oficiales de alguna forma estaban involucrados. Vendieron a Jessica a un tercero o ellos mismos la habían matado. Sin embargo, no era definitivo. Finalmente, los agentes rastrean al oficial que decía ser responsable de escoltar a Jessica la noche antes de que hallaran su cuerpo. El detective Víctor Susey afirma que él y su compañero, el detective Gil Valera, llevaron a Jessica hasta su casa. Su coartada era que la dejaron frente a la casa de su abuela. Víctor desconoce qué sucedió tras dejarla. Quizás alguien la secuestró. Los agentes tratan de corroborar su historia. Entrevistamos a mucha gente. Fuimos hasta la casa de su abuela e investigamos en el vecindario. Nadie vio a Jessica en todo el día. Además, la única pista que tenían desaparece. El sombrero panameño que hallaron cerca de su cuerpo se esfuma misteriosamente del casillero en la estación de policía. Los medios informan que el jefe de homicidios usa un sombrero igual al reportado. Los agentes determinan que el auto que llevó a Jessica a casa pertenece al mismo jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Los agentes decomisan el auto y los técnicos del FBI lo examinan. Su interior acababa de limpiarse de acuerdo al agente especial del NIE, Manuel Aponte. Podía sentir el blanqueador en el auto. Resolvimos que fue limpiado porque algo ocurrió en ese auto. Algo como un homicidio o algo que trataban de ocultar. Los técnicos del FBI desmantelan el auto. Debajo del asiento delantero descubren sangre. Bastante, de hecho.
Encontraron más debajo del tablero y detrás del panel de la puerta del copiloto. Por cómo lucía la sangre dentro del auto, concluimos que una persona murió allí asesinada. También hay evidencia balística. Hay marcas que parecen de una bala descargada dentro del auto. Técnicos del FBI verifican la sangre con las muestras tomadas de la autopsia de Jessica. Pero hay un problema al compararlas. No teníamos pruebas de ADN. Solo podíamos decir que era el mismo tipo sanguíneo de Jessica, pero no podíamos probar que la sangre era de ella. Cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidios explica que limpió el auto después de transportar un animal muerto en el asiento trasero. Cuenta que la marca de la bala se produjo en un accidente meses atrás. No tiene idea de cómo llegó la sangre allí y explica que docenas de personas tienen acceso a su auto dentro del departamento. Su auto lo usaban casi todos en la división de homicidios. Cuando no había vehículos, usaban el suyo. Lo prestaba. Por esa razón, no teníamos certeza de quién estuvo en ese auto. No había suficiente evidencia física. Circunstancial sí, pero no física. Cuando queremos acusar a alguien en un caso, debemos tener extrema confianza en que vamos a tener éxito al procesarlo. No queríamos cometer un error y acusar a alguien de manera prematura por un crimen. De repente, en vez de un sospechoso, aparecen docenas, pero nada en concreto. De alguna forma, los agentes del FBI y el NIE deben superar un muro de silencio para llegar a la verdad. En 1980, los agentes del FBI y el NIE de Puerto Rico sospechan que policías corruptos están envueltos en la muerte de Jessica Trujillo, una testigo asesinada mientras era protegida por oficiales. Hay evidencia que sugiere que Jessica fue asesinada en el auto del jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Pero no es suficiente para arrestarlo, sobre todo por el cargo que ocupa. Esto según el agente especial del FBI, Jim Byrd. Había alguna evidencia circunstancial, pero no era un sujeto con antecedentes. Era el jefe de homicidios del área de San Juan. No podías decir, pensamos que fuiste tú, ven con nosotros. El caso no sería resuelto en poco tiempo. Debido a que investigan a policías y no saben en quién confiar, el agente especial Angelo Class y su equipo no quieren que se filtre información. Cuando comenzamos, teníamos nuestra oficina y nadie podía pasar a menos que trabajara en el caso. Los agentes necesitan a alguien adentro. Revisan a los detectives que llevaron a Jessica hasta su casa, Gil Valera y Víctor Susey. Los investigamos un poco. Les preguntamos a otros agentes. Supimos más sobre estos dos individuos. Sentíamos que de ambos el más serio, el mejor policía, era Víctor. Así que apelamos a la bondad dentro de Víctor. En ese momento, Víctor termina su entrenamiento con la Guardia Nacional en Estados Unidos. Los agentes esperan su regreso. Lo buscamos en el aeropuerto. Hablamos con él y lo llevamos a un apartamento que le rentamos por su seguridad. Los agentes necesitan que Víctor sea un infiltrado. Nada sencillo. Comenzó a negarse a participar. Parecía el tipo equivocado. El agente especial del NIE, Manuel Aponte, apela al honor de Víctor. Le dije, si no mataste a Jessica, entonces queremos que nos ayudes a descubrir a los asesinos. Y tú eres un detective de homicidios. Yo no lo soy. Y tú eres uno de los mejores. Y de hecho lo era. Así que le pedí su ayuda. Ahora sabía que era su única oportunidad de salvarse. Oye,
Si no cooperas, entonces te investigamos. Quizás tendrás cargos y perderás a tu familia. Perderás el rango que ganaste. Irás a una prisión federal. La única forma de que te salves es que confieses y cooperes. Le aseguran que será protegido. Tras varias horas, Víctor accede a cooperar. Admite que mentía. Él no condujo a Jessica hasta su casa esa noche, como lo reportó. Su jefe le ordenó decir aquello, pero él y el otro agente no la llevaron a su casa. Él no sabía quién lo había hecho. Víctor afirma que muchos detectives están envueltos en actividades criminales. Se hacen llamar a sí mismos el Escuadrón Mortal. Comenzó a nombrar a personas y crímenes y tomamos notas por días. A través de entrevistas, el alcance de la corrupción se vuelve tangible. De las primeras 10 o 15 sesiones con Víctor, identificamos a 65 individuos, la mayoría oficiales relacionados a crímenes. Además, había abogados y empresarios. Decidimos agruparlos para descubrir quién trabaja con quién, en qué tipo de crímenes participaron. Cuando teníamos esta lista, resultó que lidiábamos con 19 grupos diferentes. El agente especial Diat Rosario ayuda a identificar el epicentro de la corrupción. La mayoría de los oficiales involucrados en actividades de corrupción venían de una división específica dentro de la policía, conocida como el Centro de Investigación Criminal, el CIC. El CIC tenía a los mejores detectives de la fuerza y a los más poderosos. Básicamente tenían su propio feudo, salían y hacían lo suyo. Y no respondían a nadie por sus actos. Esta es una comisión antidrogas en San Juan. Se hicieron muy poderosos y comenzaron a manejar bastante información e informantes en las calles. De acuerdo a Víctor, sus fuentes se volvieron colaboradores en robos armados, secuestros e incluso sicariatos. Los repartidores de drogas son blanco fácil para el Escuadrón Mortal. Ningún repartidor presentaría cargos por drogas robadas, sobre todo si no sobreviven al robo. Cada reunión con Víctor nos expandía más y más nuestra investigación, porque Víctor era capaz de darnos no solo nombres que él conocía dentro del departamento, quienes estaban involucrados en crímenes, también conocía los delitos específicos que habían cometido. Víctor cuenta a los agentes que conoce sobre el asesinato del comerciante de diamantes Steven Brooks. Dice que oficiales del CIC fueron informados sobre la llegada del comprador que conocería a Brooks. Detuvieron al hombre sabiendo que llevaba los diamantes. Un oficial puede detenerte en donde sea. En la calle, preguntarte por tu licencia, por todo. Y eso era lo que hacían. Ellos tenían el poder de detener a cualquiera. ¿Qué sucede? Los oficiales sabían que no había testigos. ¡No! Debido a que el CIC investigó el homicidio, cuando ya era tarde, fue muy fácil encubrir su crimen. Ustedes tienen Lo pretensión. que revela Víctor molesta a los agentes honestos que trabajan en el caso. Estos hombres no eran extraños. Los conocía. Fue espantoso. Era espantoso que hubiesen llegado tan lejos. Había hombres que juraron con su mano derecha defender la ley,
servir y proteger. De no haber sido por sus insignias, ellos habrían sido como cualquier otro delincuente. Sin importar lo que tarden, el FBI y el NIE están dispuestos a detener al escuadrón mortal. En Puerto Rico, el FBI y el NIE investigan a policías corruptos que se hacen llamar el escuadrón mortal. El agente especial Angelo Class dirige la compleja investigación. El objetivo era identificar a todo aquel involucrado en actos de corrupción en Puerto Rico y luego identificar los crímenes cometidos y presentar la evidencia para procesarlos. El detective Víctor Susey ha colaborado, pero los agentes necesitan más para procesar el caso. Lo primero que hicimos fue corroborar si Víctor era honesto o no. Tratábamos de confirmar si decía la verdad o teníamos que sacarle la verdad. Así que decidimos conectarlo a una grabadora y probarlo con otros sospechosos. El agente especial Jim Burt prepara a Víctor para su misión. Su misión era conversar con gente relacionada al caso. Hablarían de planes futuros o crímenes ya cometidos. Es lo que queríamos obtener. Es una tarea peligrosa. Si sospechan de su traición, lo asesinarán. Iba en contra de otros oficiales y tenía que cuidarse, pero Víctor sabía qué hacer, qué tan lejos llegar, cómo moverse y cómo cubrirse a sí mismo. Víctor comienza con oficiales ya conocidos. Uno de los contactos de Víctor era Julio César, quien fue el jefe de equipo especial de arrestos de la policía de Puerto Rico. Víctor era muy cercano. Salían juntos, bebían juntos y socializaban. Mientras Víctor graba a Julio admitiendo sus crímenes, los agentes obtienen una causa probable para pasar a otro nivel de vigilancia electrónica. Teníamos suficiente evidencia de las conversaciones entre Víctor y Julio para meternos en su auto e intervenir el teléfono del sospechoso. Con dicha intervención, ahora los agentes pueden escuchar y grabar conversaciones en las que Julio hable sobre sus crímenes. No es fácil cuando los policías deshonestos se protegen a sí mismos, incluso con teléfonos intervenidos. Así lo cuenta el agente especial Díaz Rosario. Muchas de las discusiones eran en código, no eran conversaciones abiertas. Tuvimos que estudiar a mucha gente para averiguar si se referían a aquel tipo o al otro. Así que hicimos muchos análisis al respecto. Uno de los detectives con quien Julio habla con frecuencia es Gil Valera. Cuando Gil se ve implicado, los agentes continúan la grabación. Había suficiente causa probable para conectarnos a Gil y así identificamos a otros involucrados. Además supimos qué estaban haciendo, qué planeaban, sus chantajes y otras cosas. El número de grupo. Agentes del FBI y el NIE investigan los casos de cada crimen revelado. Se decidieron por este caso particular, un caso muy significativo en sí, pero solo era una parte de toda la olla de corrupción. Investigamos 16, 17, 18, 19, 20 casos, si se quiere, al mismo tiempo. Hasta ahora nadie admite estar involucrado en el asesinato de Jessica Trujillo. Los investigadores solo tienen un sospechoso, el jefe de la División de Homicidios de Puerto Rico. Los agentes están determinados a encontrar al asesino y resolver el caso que destapó la olla de corrupción. El asesinato de la chica y su investigación abrieron una caja de Pandora repleta de individuos involucrados en asesinatos, sicariatos, extorsiones, secuestros, fraude y sobornos. Una gama de todos los delitos que puedan pensar.
A medida que Víctor se relaciona con los policías corruptos, le dejan saber de sus próximos crímenes. En febrero de 1981 discuten sobre un sicariato. Durante una reunión, Julio le explica al grupo que tenía una oferta para asesinar a cierto periodista en la región sur de Puerto Rico. Julio sugiere que Víctor sea el gatillero, tal vez para probar su lealtad. Los agentes no pueden permitir un asesinato, pero no quieren arriesgar el caso con un arresto apresurado. Decidimos que lo mejor era contactar al periodista, advertirle que corría peligro de muerte, que estábamos trabajando en ello, pero necesitábamos que estuviera fuera de Puerto Rico, a salvo. El periodista desaparece por un mes. Eso nos dio suficiente tiempo para, a través de Víctor, convencer a Julio y a los demás del grupo de que matar a un periodista no era una buena idea. De hecho, era una idea estúpida por todo lo que traería como consecuencia y sería insostenible para ellos. Debían reconsiderarlo, reconsiderar este contrato, y eso fue lo que ocurrió. Julio se convence de que sería mucha publicidad. Decide cancelar el golpe. Todo queda registrado como parte del caso. Teníamos micrófonos en el auto de Víctor. Así que grabábamos a cualquiera que estuviera conversando dentro de su vehículo. A pesar de meses de investigación, los agentes están lejos de su meta final, arrestar y condenar a cada oficial corrupto. Víctor no pudo acceder a todas las personas que necesitábamos por información. Había muchos agujeros. Apenas era un comienzo. Lo sabíamos. Sabíamos que era un acuerdo a muy largo plazo. Y no sería resuelto rápidamente. Víctor está lejos del detective Alejo del Monte, jefe del CIC. Los agentes creen que es el hombre más poderoso de la organización y el más intocable. Era un sujeto muy inteligente. Como investigador, era uno de los mejores, quizás el mejor investigador de homicidios de todo el departamento de policía. Ese era ese sujeto. Aún así, los agentes prometen desmantelar al escuadrón mortal, desde el soldado hasta el comandante. En Puerto Rico, el asesinato de Jessica Trujillo en 1980 lleva a la investigación del FBI contra policías corruptos. Mientras se conocen los supuestos crímenes, el agente Angelo Glass se resiste a capturar a algunos de los sospechosos. Había tantos involucrados que hubiera sido bueno para ese caso particular. Pero hubiera sido fatal para el objetivo final, que era identificar a todas las personas que pudiéramos relacionarlas a la corrupción en Puerto Rico. Agente especial Jim Byrd. Lo otro era que todavía no teníamos suficientes pruebas para arrestar a alguien por el asesinato de Jessica o de otros homicidios por actividades sospechosas en relación a la corrupción en la policía. No estábamos en ese punto. El detective Víctor Susey se convirtió en informante contra el Escuadrón Mortal. En abril de 1981, se entera de que el grupo quiere robar a la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico. Como distracción, colocan una bomba en la parte trasera del complejo para luego asaltar la oficina central. Tienen la intención de robar todo el efectivo, según el agente especial del NIE, Manuel Aponte. Tenían la idea de que en ese momento habría mucho dinero allí y querían llegar antes de que los camiones blindados recogiesen el efectivo. Con el temor de que alguien entrara armado y tomara el lugar, tuvimos que intervenir. Pero los agentes no pueden revelar su investigación. Tienen miedo de alertar a los policías. Necesitan un plan. El día del golpe,
Víctor contacta al FBI y les cuenta lo que ocurre. Los agentes llaman a la autoridad eléctrica y le cuentan sobre la bomba. Mientras el escuadrón mortal se mueve, docenas de oficiales buscan el explosivo. Cuando llegaron allí, el lugar estaba repleto de policías, así que abortaron. Obtuvimos una victoria por esa redada, al menos por un día. Tras más de un año, los agentes tienen buenos casos sobre varios miembros del escuadrón mortal, pero aún no tienen nada contra Alejo del Monte, su presunto líder. Entonces, Víctor ve una oportunidad. Nos enteramos de que Julio César invitó a Víctor a viajar a Caguas, un pueblo cercano, para reunirse con Alejo, lo cual era un avance para nosotros. Queríamos que Víctor lograra grabarlo. Esperábamos que hablara sobre alguna actividad ilícita. Víctor quiere grabar el encuentro, pero los agentes temen que Alejo vea algún cable. Víctor ya se sentía tan cómodo que quiso contradecirnos. Él quería usar el grabador en su cuerpo. Básicamente le dijimos, no vas a usar el grabador en tu cuerpo. En diciembre de 1981, Víctor y Julio viajan a la casa de Alejo. Aunque Víctor no puede grabar la reunión, los agentes lo necesitan como testigo de lo que discutan allí. Tal como lo predijeron, Alejo es cuidadoso y revisa a Víctor. Alejo trataba de buscar algún grabador. Afortunadamente, esa noche no lo lleva. Si hubiese llevado el grabador, lo hubieran encontrado esa misma noche. Alejo se lleva a Julio para hablar en privado. Víctor y su equipo temen que descubran el plan. Su miedo aumenta camino a casa. Cuando van de vuelta a San Juan, él le dice, ¿sabes que Alejo me dijo que quizás tú trabajas para el gobierno federal? Y esa fue la primera vez que escuchamos que a Víctor le decían esto. Víctor trata de convencer a Julio de que él es de fiar, pero pronto los agentes se dan cuenta de que ya no confían en él. En la Navidad de 1981, tuvimos una de las intervenciones telefónicas. En una conversación, escuchamos que entre sus planes estaban asesinar a Víctor porque sabían que cooperaba con nosotros. Los investigadores le avisan a Víctor que se terminó. Recuerdo que Víctor no quería salirse. Quería obtener más evidencia de todos los policías. Reprodujimos la cinta para que se diera cuenta que era suficiente, que él y su familia tenían que alejarse. Víctor y su familia salen de Puerto Rico bajo el programa de protección de testigos antes de que el escuadrón mortal lo atrape. Cuando Víctor deje de contestar las llamadas, los policías corruptos sabrán que hay una investigación en curso. Ahora serán menos propensos a hablar y confesar. Aún así, las averiguaciones continúan. Para ese momento, teníamos otras fuentes adicionales dentro del departamento de policía que quizás no manejaban tanta información como Víctor lo hizo, pero que tenían la suficiente cantidad como para conducirnos y avanzar en las investigaciones. Los agentes necesitan evidencia real contra el oficial más peligroso, Alejo del Monte. Sabíamos sobre Alejo, no solo por Víctor, sino por otros policías que él coordinaba estos delitos. En especial, asesinatos contra joyeros y contrataba gente para asesinarlos. Alejo era el objetivo. De eso estábamos seguros.
Aún así, no tienen nada sólido contra Alejo, aunque están cerca de lograrlo. Es 1 de septiembre de 1982, 2 años en la investigación. Mario Ramírez conduce a casa tras trabajar en la joyería de su padre. No tiene idea de lo que va a ocurrir allí. En septiembre de 1982, hombres armados secuestran a Mario Ramírez en San Juan, Puerto Rico. Diga. Esa noche, el padre de Mario recibe una llamada. ¿Quién habla? El sujeto en línea dice que secuestraron a Mario y pide $500,000. Dice que llamará de nuevo con instrucciones y afirma que matarán a Mario si alguien avisa a la policía. ¿Quién llama? Es Mario. Por horas, la familia busca qué hacer. Entonces, el padre de Mario llama a su vecino, el agente especial Angelo Class. Resulta que la víctima y su padre vivían cerca de mí y eran mis amigos. Hiciste bien en contactarnos. Class aparece en su casa de inmediato. No se preocupen. Class llama a otros agentes y les cuenta que vayan a las calles y pasen inadvertidos. Debíamos tener cuidado, porque sospechaba que los malos vigilarían la casa de Mario. Cuando el equipo se reúne, discuten el caso. Una fuente confidencial reportó que Alejo del Monte planeaba secuestrar al hijo del joyero. El agente especial Jim Bird explica a la familia cómo extender las conversaciones telefónicas, lo suficiente para rastrear la llamada y descubrir la ubicación de Mario. Tratamos de enseñarles qué hacer. Cuando llamen, ¿qué dirán? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Lo que no dijeron a la familia es que si el escuadrón mortal es el responsable, Mario quizás nunca regrese. Pensamos desde el principio que si eran estas personas, quizás Mario sería asesinado, incluso si obtenían el dinero o no. Su probabilidad de sobrevivir no era muy grande. Tras varios días, una llamada es registrada por el FBI. Buscando ganar tiempo, el padre de Mario dice que no tiene todo el dinero. No tengo 300,000. La cifra baja a $224,000 en efectivo y joyas. El padre de Mario trata de mantener la llamada, pero el secuestrador sabe cuándo terminar. Sin obtener rastros, los agentes buscan otras maneras de hallar a los secuestradores. Buscamos cualquier pista. Tráfico en el fondo, ruidos de noche como en las montañas de Puerto Rico. Buscamos todo lo que podíamos, escuchando las cintas muchas veces, una y otra vez. Mientras escuchan, llegan a una conclusión definitiva. Las personas que revisaron las llamadas sabían que era el mismo Alejo. Decían, esa es la voz de Alejo. Pensaron que era él al teléfono. Los agentes vigilan a Alejo y otros policías corruptos. Alejo, siendo teniente coronel en la policía, sabría que estaría vigilado, así que tenemos que tener cuidado. En la cuarta noche, entra una última llamada. Tómese su tiempo. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, escucha. Era un sujeto con una voz única en la línea. Fue muy específico al mencionar el lugar donde la familia dejaría el dinero. Él describió un puente en la autopista de Caguas. ¿Cómo llego allí? El sujeto dijo que el dinero y las joyas debían estar en una funda de almohada puesta en el césped por el puente. Debía ser en 1 hora, sin policías, sin el FBI.
Comenzamos un rastreo, pero era inútil, porque la llamada fue muy breve. Este tipo era muy astuto. Parecía que sabía qué decir y cuánto tardarse para decir lo necesario. Los agentes saben que el escuadrón mortal asesinó a otras víctimas de secuestro. La familia de Mario ruega que esta vez el rescate sea suficiente para salvar a un hombre inocente. El FBI y el NIE de Puerto Rico creen que una pandilla de policías corruptos conocidos como el Escuadrón Mortal secuestró a Mario Ramírez. El 4 de septiembre de 1982, los agentes vigilan el lugar del rescate, un puente a las afueras de San Juan, según lo relata el agente especial del NIE, Manuel Aponte. Teníamos un par de agentes cerca del sitio. Se escabulleron por ese camino hasta quedarse en los arbustos. El padre de Mario llega al lugar con el rescate, protegido por un agente escondido en su auto. El agente especial del FBI, Fernando Candelario, ayuda a coordinar el operativo. Teníamos un avión en el aire. Nos sorprendió lo quieto que podía estar. Era de noche. Podía volar sin luces, así el secuestrador no iba a verlo por el cielo. Docenas de agentes dirigen la vigilancia en el suelo, tratando de no ser vistos. Con todos en sus posiciones, el padre de Mario deja el rescate en el puente tal como se le indicó. Los agentes esperan la recolecta. El piloto ve un auto aproximarse. El avión observó el auto estacionar cerca del puente. Un individuo sale de este. Parece que halló lo que buscaba, el paquete que contenía el dinero. Regresó al auto y se fue. El agente especial Jim Bird. En ese momento, el auto va por la carretera. Tenemos un avión, tenemos unidades en tierra persiguiendo al sujeto que lleva $224,000. Aún no sabemos dónde está la víctima. El agente especial Angelo Class dirige el caso desde hace 2 años. No sabíamos quiénes eran los sujetos, la gente que estaba en el auto. Así que pedimos a uno de los agentes que echara un vistazo. Entonces pasó cerca y nos dijo, no van a creer esto, es Alejo en persona. Cuando lo observan a distancia, el líder Alejo cambia de auto. El avión sigue el auto original. Los agentes en tierra siguen a Alejo. Nadie sabe qué auto lleva el dinero, pero eso era lo de menos. La meta principal es rescatar a la víctima incluso si perdemos el dinero. Cuando el auto se mueve, no queremos a todos encima del sujeto. No quieres acercarte tanto que arruines el operativo y causes que asesinen a la víctima. Cuando Alejo llega a su vecindario, los agentes deciden no dejarlo acercarse al teléfono. Pensamos si arrestábamos a Alejo, entonces los otros no tendrían motivo para matar a Mario, porque no tendrían a Alejo para dar esa orden. Los agentes se dirigen a la casa del sospechoso. FBI, muestre sus manos. El agente especial Diat Rosario hace una advertencia. ¡Levante sus manos! Llamé por radio y les dije, tengan cuidado, él siempre carga una Uzi. ¡Manos arriba! Alejo ignora sus instrucciones y se mueve como si buscara un arma.
Un agente del NIE realiza un disparo de advertencia. Fue tan cerca de su rostro que de hecho impactó en su oreja. Su oído comenzó a sangrar. ¡Se están metiendo en un gran problema! En el auto no está el dinero, ni hay rastros de Mario. No hay evidencias en la casa de Alejo. El avión pierde contacto con el otro auto. Parece una pérdida total. Pues tenemos un coronel de la policía de Puerto Rico arrestado por secuestro. Pero no tenemos a la víctima ni el rescate. ¿Tienen alguna señal? Mario sigue desaparecido en algún lugar. Los agentes tratan de que Alejo les diga dónde está la víctima retenida. ¿Qué es eso? Nada de eso ocurrió. Solo decía, tienes el tipo equivocado. No sé de qué hablas. Soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico. Cometiste un gran error. Los agentes buscan a los otros sospechosos. Salimos a las calles de Caguas, buscando los autos que habíamos identificado por estos criminales. Las horas pasan. La esperanza se desvanece. Y entonces... Mario estaba en una vía cerca de San Juan. Llamó a su casa desde un teléfono público y dijo, estoy libre. Entonces lo recogimos y lo trajimos de vuelta. Al parecer, una vez que Alejo fue arrestado, los otros secuestradores se asustaron y liberaron a Mario. Al fin está en casa. Nunca había visto a los agentes llorar. Así de emocionante fue. En ese momento, a nadie le importaba si recuperábamos el dinero o no. Lo importante era que él había regresado. Oh, gracias. Con Alejo en custodia, es hora de que todos caigan. Un juez federal ordena capturar a 32 personas, la mayoría oficiales corruptos. Rápidamente son aprehendidos. El jefe de homicidios, Emeterio Benítez, coopera y finalmente les cuenta a los investigadores detalles del asesinato de Jessica Trujillo, el crimen que inició todo. El capo de la droga contra el que ella iba a testificar pagó $20,000 por el golpe. De acuerdo a Emeterio, él y Gil Valera la llevaron esa noche y decidieron asesinarla camino a casa de su abuela. Cuando conducían por los campos en esa zona rural de la isla, sin vigilancia, ¡pum!, le disparan. Gil le dispara desde atrás. Un instante después, ¡bang!, otro disparo. Se detienen, la sacan y la tiran por el campo y se marchan. Luego, Emeterio se dio cuenta que Jessica colocó su identificación de policía en su camisa. Regresó y recuperó su identificación. Allí perdió su sombrero panameño. Un asesinato así de audaz, dispararle a una chica que portaba el sombrero del jefe y la identificación en un auto de policía, mostraba lo intocable que se creía el escuadrón mortal. Esto fue hecho sin planearlo. ¿A quién le tocaba disparar? ¿O dónde sería? ¿O qué harían con el cuerpo? Solo le disparó mientras conducían el auto del jefe de homicidios. Esta investigación se convirtió en el caso de corrupción policial más grande en la historia de Puerto Rico. La mayoría de los oficiales fueron condenados desde 8 años de prisión hasta cadena perpetua. Era deplorable que fuese alguien con un cargo, un servicio para proteger a los ciudadanos y pierdan la cabeza por dinero. Hoy en día, la policía de Puerto Rico es otra institución. El escuadrón fue desmantelado y los ciudadanos de la isla, una vez más, pueden confiar en quienes juran protegerlos.